¿cómo están? Es un placer saludarles. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, mi estimado Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. ¿Cómo te va? Muy bien, mi estimado Rodrigo. Pues feliz, tenemos hoy una semblanza, híjole, maravillosa, una semblanza que habíamos estado buscando desde hace un rato y hoy se alinearon los astros y tenemos una super figura del deporte universitario. Nos da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida a Carmen Medina González, de la disciplina de voleibol de sala, precursora sin duda de este deporte dentro de nuestra institución, dentro de la universidad, y egresada de la entonces Escuela Nacional de Ciencias Químicas, hoy Facultad de Química. Carmen Medina González, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, muy contenta y de conocerlos también a ustedes y que se hayan tomado la molestia de comunicarse conmigo. Es un gusto. Fíjate que eso no lo dijimos. ¿Le podemos hablar de tú o de usted? Sí. De tú, por supuesto. Muchísimas gracias, Carmen. ¿Dónde y cuándo nace Carmen Medina González? Nací el 1 de diciembre de 1931, bueno, antiguamente que era del Distrito Federal y ahora es de la Ciudad de México. ¿En qué rumbo de la Ciudad de México creció Carmen en sus primeros años? Los 25 primeros años ahí en San Pedro de los Pinos, de ahí salí para casarme. Entonces, del rumbo de San Pedro de los Pinos. ¿Dónde hiciste la primaria, Carmen? La hice en la escuela Enrique de Olavarría y Ferrari, que estaba en Mixcoac. ¿Y la secundaria? En la escuela secundaria número 8, Presidente Mazarik. Muy bien. En aquellos primeros años, la niña Carmen, la niña que iba a la primaria, ¿tuvo algún contacto en aquellos primeros años con la práctica de algún deporte? Bueno, a los 13 años jugué básquetbol en un equipo pues, de niñas, pero una vez que entré a la secundaria me dediqué al voleibol, porque ahí era el deporte que existía nada más a la preparatoria en el año de 48. Y ahí automáticamente entré a jugar por la universidad también. Cuéntenos, por favor, cómo se dio ese paso ya de la secundaria a decidir ingresar a la preparatoria, que en aquel tiempo, como marco de referencia para las nuevas generaciones que nos ven y que nos escuchan, el plantel era el plantel de la Escuela Nacional Preparatoria, era en las instalaciones de San Ildefonso, ahí en el centro histórico. La preparatoria, una maravillosa época de mi querida prepa, como decíamos todos, nuestra preparatoria. Ahí me desarrollé mucho más en el voleibol, puesto que siempre fui una persona que me encantó el deporte y hasta dejaba de comer por jugar ahí. Y lógicamente representé a la preparatoria y representamos a la universidad, y aparte pues teníamos que estudiar, y en aquella época eran 2 años de preparatoria. En el año de 50 pasó a la universidad, que estaba en Tacuba, en el pueblo de Tacuba. O sea, quedábamos
alejadas de todo el movimiento universitario. Ahí cursé la carrera de química del año 50 al 54, representé a la escuela en voleibol y puesto seguí representando a la universidad y al equipo se jugaba en México porque no me daban permiso de viajar, únicamente cuando se... Una vez que salí de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas como estudiante, di clases ahí en la misma facultad 2 años, los mismos que seguí jugando. O sea que empecé en el año 48 con la preparatoria y terminé en el año 57, después de haber pasado toda la Escuela Nacional de Ciencias Químicas y 2 más dando clases hasta en el año 57, donde representando como entidad, representando al Distrito Federal y salimos campeonas nacionales. Todo ese tiempo, desde la preparatoria, yo fui la capitana del equipo. Ahora sí que se fue rapidísimo, pasamos la preparatoria rapidísimo y se fue hasta lo de ciencias químicas, Carmen, pero me gustaría detenerme un momento y que nos platique, porque creo que vale la pena. ¿Qué recuerdos tienes, Carmen, precisamente de esa época preparatoriana? Ya nos decías que eran 2 años únicamente, pero que nos transportes a esa época, que nos cuentes cómo era el barrio universitario, cómo era un día de clases ahí en San Ildefonso, cómo eran esos días. Fueron unos años maravillosos en todos los sentidos, puesto que tuvimos el privilegio en aquella época de entrar a esa gloriosa escuela que después de ser la única, pues ahora de haber estado ahí, muy bonito tiempo, tanto en estudios como en deportes. ¿Qué le puedo decir? Pues ir en amor. Sí, 2 años de preparación, sí le platiqué 2 años de preparatoria, ¿no? Sí, y entonces sí. Había que estudiar mucho y había que, por supuesto, y dejar hasta de comer, le digo, hasta por el deporte. Entonces, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Déjeme le cuento, en alguna ocasión mi abuela materna me platicaba, porque también estudió ahí en San Ildefonso la preparatoria, cuando yo era niño, y me platicaba pues maravillas, ¿no? De cómo era, yo no conocía el lugar, lo conocí hasta muchos años después, pero tengo los recuerdos de cómo me platicaba mi abuelita, cómo era el estar ahí en San Ildefonso, y tengo muy presente que me platicaba mucho de aquel salón del Generalito, allí en San Ildefonso. Y tal cual como me lo recuerdo que me lo platicaba ella, cuando tuve la oportunidad de ya conocer la instalación de la antigua escuela de San Ildefonso, pues fue maravilloso. Y además los recuerdos que me transmitía de los murales que hay ahí adentro. Y bueno, pues era traer a la memoria el recuerdo de aquello que me contaban cuando yo era niño, y que cuando tuve la oportunidad de conocerlo, a mí simplemente me maravilló. Algo así similar que nos puedas tú contar, más allá de esta generalidad de que fue maravilloso, con esa particularidad quizás que tú recuerdes desde los salones, las escaleras, los patios. Insisto, esta parte del Salón del Generalito, por ejemplo, el Anfiteatro Simón Bolívar. ¿Qué recuerdos tienes de tu escuela? Generalito. Híjole, Luis, estamos teniendo serios problemas con la señal, creo, porque no la escuchamos bien. ¿Qué hacemos? Denme un segundo. Pongo.
Listo. Bueno, tuvimos unas pequeñas fallas técnicas, se tuvieron que hacer algunos cambios y modificaciones y esperamos que... Ah, caray. Esperamos que seguimos teniendo problemas técnicos. Así es. Denme un segundo, por favor. Voy a volver en un momento. Oye. Bueno, pues parece que los duendes andan sueltos este día y las cuestiones técnicas no nos están dejando poder tener la fluidez que quisiéramos en esta charla con Carmen Medina González. Nos habíamos quedado, Carmen, en que si nos podías sacar más juguito, más carnita de esos recuerdos de allá de la época de San Ildefonso. Te comentaba lo que en algún momento en mi infancia mi abuela me platicó al respecto sobre el antiguo colegio de San Ildefonso. Decíamos esta de la instalación del salón del Generalito, de los pasillos, de las escaleras, de los murales, de los salones. En tus recuerdos del anfiteatro Simón Bolívar, de las calles adyacentes a la instalación, ¿tú qué recuerdas, Carmen? Recuerdo todo, absolutamente todo, pero todo para mí fue tan hermoso y fui tan insoportable, porque andaba yo para todos lados y no sé qué cosa decirles de los fantásticos maestros que teníamos también. Todos eran grandes Docentes. profesores, sí, eran, ¿cómo les llaman ahora a los grandes maestros? Bueno, ya se me va un poco la onda a veces, digo. Por ejemplo, de esto, Pero de la escuela, ¿qué materias te gustaban? de la escuela me encantaba la física, la química y las matemáticas. Les digo, puros maestros eméritos. Mérito, claro. Eran eméritos y muy característicos cada uno, eran medio exigentes, pero las instalaciones maravillosas, como le platicaba a su abuelita. Gracias. El generalito, ahí nos dividían a las muchachas de los muchachos y ahí nos daban la clase de higiene, un doctor Ruelas, que era único para dar la clase, y teníamos también en el primer patio la clase de etimologías con un maestro muy especial porque era un general que a los muchachos los traía marcando el paso y a nosotras pues más o menos también, pero nos consentía mucho, pero era simpaticísimo. Entonces, el maestro que nos daba historia era una cátedra muy bonita que con la plática que nos daba teníamos para pasar con un 10 en el examen. ¿Qué le puedo platicar más de los muchachos? En aquella época había pistoleros que nos traían en jaque a todas, ¿no? Pero teníamos alumnos que nos consentían mucho, compañeros que nos consentían mucho. Y cuando entraban los muchachos a primer año, nosotros les hacíamos un corte de pelo especial porque iban a estar pelones a todos los que le llamaban perros y ellos ya después se iban a la peluquería, pero las muchachas éramos las que estábamos, y como yo era de las primeras, porque tenía que ver con todo mundo, entonces les hacía unos cortes maravillosos. Luego, en el patio de en medio, ahí era donde jugábamos voleibol. Okay. El entrenador era un maestro, Paco Sousa, que Sousa. fue siempre, todo el tiempo que yo jugué, fue nuestro entrenador. En el tercer patio, donde estaba el generalito, como le decía a su abuelita, es un salón, imagino que ustedes lo conocen, maravilloso. Sí, sí, sí. Y ahí mismo, en el tercer piso, se encontraba el departamento, el DEPA que le decían para las muchachas. Estaba en el tercer piso. Para subir había unos murales hermosísimos. Toda la preparatoria era hermosa. Y déjenme platicarle esto porque para mí esto fue impresionante, que en el año de 58, o sea que no, teníamos de haber entrado a la facultad
50 años cuando nos prestaron la preparatoria para festejar los 50 años de haber entrado a la prepa. Fue maravilloso porque el rector de aquella época era el ingeniero Barnés, que él nos dio permiso dentro de la preparatoria, festejar nuestros años de haber entrado a la facultad. Entonces, ya a estas alturas ya muchas cosas también se me han olvidado de lo que pasamos en la preparatoria. Sin embargo, que como le digo, para mí fue tan rápido esos 2 años, haga de cuenta que fueron 2 meses por lo bien que lo pasamos, encantados de la vida. Entonces, pues no sé qué platicarle, porque luego hay detalles que pasamos con los maestros, chuscos. Entonces, una cosa de esas, pero del edificio, ¿qué le puedo platicar? Que es maravilloso, y pues nada más. Lo que es maravilloso, Carmen, es la lucidez y los recuerdos tan frescos y tan nítidos que tienes, porque así rápidamente, de bote pronto, haciendo la cuenta, son más de 75 años que estuviste ahí en San Ildefonso ahorita, y lo estás platicando como si hubiera sido antier. Entonces, me encanta esta parte. Se dice fácil, ¿no? Son más de 70 años que ha pasado de esto. Cuéntanos, por favor, cómo se dio tu paso y por qué elegiste ciencias químicas. Bueno, elegí yo químicas porque en aquella época había que ir con cada una de las personas que estaban encargadas de los diferentes, ¿cómo se llaman? De las diferentes, de las diferentes áreas, el que iba a químicas, el que iba a sociales, el que iba a arquitectura y así. Entonces yo al momento de llegar para escoger a dónde tenía yo que ir, porque no teníamos una persona que nos guiara o platicara para nosotros, para escoger la carrera que íbamos a seguir. Y ya para entrar a la preparatoria ya tenía uno que escoger el bachillerato. Entonces, cuando llegué a tratar de ver en qué bachillerato me anotaba yo, empecé a pensar, en realidad no tenía yo pensado irme a ciencias químicas. Yo pensé en las matemáticas, que es lo que siempre me ha gustado más, pero yo tenía una hermana ya que estaba en medicina, otra que estaba en ingeniería, y un día mi papá dijo, ay, me gustaría una química, y entonces me acordé y dije, pues me inscribo a químicas. Entonces fue una cosa que en realidad ni lo pensé ni nada, y no me arrepiento porque pues fue una cosa muy, como que si lo hubiera escogido toda mi vida y que ya me estaba tocando a mí hacerlo, ¿no? Claro. Y entonces... Entras a ciencias químicas en 1950 y me supongo te toca todavía, por supuesto, en las instalaciones del centro. No, entramos desde la preparatoria de Eriza y de San Ildefonso, pasamos a Tacuba, al pueblo de Tacuba. Ajá. Allí está la escuela. Ok, a Tacuba entonces. En Tacuba. Y a la par de todo esto, ahorita nos vas a seguir platicando, seguías jugando voleibol, ya nos dijiste que eras la capitana, pero a lo que quiero llegar es al año del 52, que es cuando se inaugura Ciudad Universitaria. ¿Te tocó entonces la transición a Ciudad Universitaria o terminaste tu carrera en Tacuba? No, terminé mi carrera en Tacuba y cuando yo empecé a dar mis clases, se pasó el primer año de la facultad a Ciudad Universitaria. No me tocó, desgraciadamente, pasar a Ciudad Universitaria. Todo lo hice en la escuela. Cuéntanos, Carmen, ok, no te tocó ser estudiante, como estudiante no te tocó estar en Ciudad Universitaria, pero platícanos, ¿qué recuerdos tienes de la primera vez que fuiste a Ciudad Universitaria a conocerla? Hermosa, porque la primera vez que fui en realidad fue cuando mi hijo mayor iba a entrar a la Facultad de Ciencias Químicas. En aquella época ya les hacían examen a mí no me hicieron examen ni para entrar a la preparatoria ni para pasar de preparatoria a Ciencias Químicas, pero a él sí le hicieron, y entonces yo fui a ver
a un profesor que todavía, de mis tiempos, que aún daba clases en químicas, para que mi hijo quedara en Ciudad Universitaria, porque si no lo mandaban a otro lado. Y fue cuando en realidad gocé mucho la escuela, porque me encontré además algunos muchachos de los que estaban encargados de los laboratorios que aún estaban trabajando allí en ciencias químicas, y cuando llegué y uno de ellos se dio cuenta que estaba yo, fue y avisó a los demás y fueron a saludarme todos, y yo pues me la pasé encantada de la vida recordando todo lo que vivíamos desde hacía años, y ya todos ya pues pintaban canas. Entonces, Maravilloso. una Nos- maravilla reencontrarnos desde 25 años o más después, ¿no? Claro. Ya nos habías comentado que eras la capitana del equipo y que con el equipo de la universidad 4 veces fueron campeonas nacionales. ¿Cómo le hicieron para lograr ese éxito? Bueno, generalmente queríamos ganar todos los nacionales. Yo no pude asistir a ninguno que fuera fuera de la Ciudad de México. Y los que jugué en la Ciudad de México, pues me tocó ser campeona las cuatro veces. Y hasta, como les platico, hasta en 57, que fue mi último campeonato, y en el cual fuimos, como le platico, representando al Distrito Federal como entidad la universidad, y salimos campeones. Ok. Y en el 52, en el 55, perdón, fueron los Juegos Panamericanos. Ahí queríamos llegar también a esa parte. Luis, a ver, adelante. Yo, señora Carmen, ¿qué equipo, se acuerda qué equipo le ganaron el primer campeonato? Su primer campeonato, ¿recuerda qué equipo le ganó? A nosotros nos No, ganó. ¿usted a quién le ganó? Nosotros le ganamos a Jalisco, porque generalmente al hacer los campeonatos nacionales, siempre la final la jugábamos Distrito Federal y Jalisco. Okay. Cuando jugamos, como le digo, la universidad como entidad era Universidad contra Jalisco, y que también lo ganamos. Pero siempre la final fue contra Jalisco. Siempre era como le decíamos nosotros, el pique de dos entidades toda la vida. ¿Dónde jugaban, Carmen? Perdón, en el plan seccional. Ok. Que era el único que había, y ya para la selección nacional, pues no teníamos en realidad tampoco donde ni entrenar, pero nos mandaban al gimnasio de Leyes. Leyes estaba en la esquina de Argentina y San Ildefonso. Okay. Y entonces ahí íbamos a entrenar, o al gimnasio de una delegación. Ahí era donde entrenábamos nosotros, porque no existía. Y lo mismo que los panamericanos fueron también en el plan seccional. ¿Cómo se dio tu llamado a la selección nacional? ¿Cómo fue? Sí. ¿O no? Mire, Sí. como yo no había jugado el último, un nacional antes de los panamericanos, que habían sido en Monterrey los Juegos, entonces a mí no me dieron permiso de ir, no fui. Entonces yo no tenía derecho a competir un panamericano por regla, ¿no? Pero entonces el entrenador de la universidad, que era el profesor Sousa, como les platico, Sí. él fue el que dijo que yo debería de ir, que yo no, era porque no me daban permiso. Pero entonces, como iba a haber una preselección, yo entré a la preselección, y de ahí ya me entré a la selección nacional para jugar los panamericanos. Y ahí, no sé, creo que están enterados que ganamos la medalla de oro. Algo así sabíamos, algo así sabíamos. Siendo que es el equipo único que ha ganado una medalla panamericana, y no fuimos a la Olimpiada porque no estaba todavía incluido, porque el voleibol fue incluido en el 90, en el 55, 6 años después, creo 8, fue incluido ya el voleibol en la Olimpiada. Si no, nos hubiera tocado. Vamos a detenernos ahí un momentito, Carmen, para que nos cuentes precisamente de los Juegos Panamericanos del 55.
platícanos, ¿a qué rivales se enfrentaron y a quiénes vencieron? Porque por ahí leí en la nota que nos acercaron para hacer esta entrevista, pues a potencias, auténticas potencias, Brasil y Estados Unidos, por mencionar algunos. En realidad éramos 4 equipos nada más que se jugó a 2 vueltas, que eran Estados Unidos, Brasil, República Dominicana y México. Entonces se fue a doble vuelta y nunca perdimos un set. Fuimos Wow. campeonas sin perder ningún juego. Entonces, Contundentes, o sea, totalmente contundentes. sí, sí, maravilloso porque es una experiencia pues, gracias a Dios me tocó vivir. Cuando fue el desfile de iniciación, que fue en Ciudad Universitaria, que aún no estaba acabado de terminar el estadio, Sí. fue maravilloso, maravilloso entrar. Al final todo el contingente va el equipo del país sede. Entonces iba de abanderado Joaquín Capilla. Ajá. Llevaba la banderola de México Elvira Castillo, que fue la Miss México. Entonces, al entrar, se paró todo el estadio, que en aquella época estaba también lleno, a echar un Chiquitibún, México. No, haga de cuenta que lo elevaban a uno, una cosa maravillosa. Esa es una gran experiencia y tremenda. Entonces, lo malo era que no estábamos concentradas nosotros, no cupimos en la concentración. Entonces al voleibol, atletismo y básquetbol nos tuvieron en el Hotel Roosevelt. No estuvimos no estuvimos donde deberíamos haber estado con todos los atletas, ¿no? Pero sin embargo, pues estuvimos muy bien. Cuando terminamos, nos llevaron al juego de básquetbol a la final como premio. El presidente nos había ofrecido un departamento, una casa cada una, y nos regaló un reloj al finalizar, un reloj, una comida, pero el honor de haber representado a México y haber oído el himno nacional por nuestra causa fue maravilloso. Ya lo creo, ya lo creo. ¿Cómo fue para ti en esa época? Cuando fueron los Panamericanos, ¿ya habías terminado la carrera? Ya había terminado yo la carrera y pues ya estaba yo dando clases en la escuela. No, fue 55, yo sí, todavía 55 fue cuando terminé la escuela y en 56, 57 fue cuando estuve dando las clases. Sí. ¿Cómo fue para ti combinar la escuela con la práctica del deporte? Bueno, es lo que siempre, un día que me hicieron una entrevista me preguntaron lo mismo exactamente. Creo que se puede hacer, claro, cuesta un poco de más trabajo y más en aquella época en que para ir a entrenar nosotros íbamos por nuestro propio medio y muchas veces pues en un camioncito entonces había que hacer un esfuerzo mayor, pero el entusiasmo y el deseo de hacer todo, entonces le da a uno capacidad y se puede hacer sacrificando un poquito de más tiempo. Se puede hacer lo que yo le recomiendo a todos los muchachos, porque es importantísimo que sigan estudiando, aunque les guste el deporte. Claro. Luis. Sí, yo quisiera que nos comente un poco, Carmen. Me quiero imaginar, o sea, digo, las épocas, me quiero imaginar la apertura y el apoyo, cómo era el apoyo que le brindaban sus padres, porque era una época pues creciente, pujante, y el deporte de repente no era tan bien visto. No, a mí me costaron lágrimas mi deporte, porque en un principio cuando yo me iba a entrenar, pues ni pedía permiso, me iba yo, ni decía nada, porque estaba yo en la escuela y ya iba en la mañana, en la tarde, y inventé que los sábados tenía yo clases y no era cierto. Entonces me iba yo a jugar. Entonces,
cuando yo a mi papá le dije de los viajes, me dijo, te olvidas de tus viajecitos, no hay viajes ni hay nada. Cuando los panamericanos que le dije que estaba seleccionada y que me diera permiso, me dijo que no, que si era en México, sí, sino que regresara todo lo que me habían dado, porque yo ya estaba con todo organizado para hacerlo. Y en la escuela, por ejemplo, el director me dio permiso de todo. Él le dio muchísimo gusto que fuera yo seleccionada y que fuera yo parte de la escuela. Pero cuando a mi papá le dije, me dijo que sí. Yo le dije que era en México. Me dijo, pues sí. Cuando fue a ver el primer juego, mi papá estaba feliz dirigiendo las porras, porque el primer juego lo jugamos contra Estados Unidos. Y yo en aquella época era de las mexicanas altas. Yo medía 1,69. Y las muchachas de Norteamérica, las de Estados Unidos, pues medían de 1,75, ya estaban más altas que nosotros. Y ganamos los sets. Entonces era una emoción tremenda. Y a raíz de esto ya mi papá ya fue un poco más accesible conmigo, ya me dejó viajar un poco, que aunque no me tocó mucho, porque a nosotros nos dijeron que al año siguiente venía el Mundial en París. Entonces dijimos, no nos van a llevar. Acabamos de ser campeonas panamericanas y nos van a llevar. Pero el regalo que nos dieron, ni fuimos al Mundial, y fuimos a ver al presidente, que en aquella época era don Adolfo Ruiz Cortines, y ni no nos recibió. Nos mandó con la esposa, y luego la esposa con el secretario. Total, de que no nos dieron nada. Entonces nos dieron un premio de consolación para ir a un abierto a Houston. Ese viaje nos costó a nosotros, lo hicimos con gusto porque en realidad era para irnos a Houston, ni para eso tuvimos ayuda. Nos llevaron a unos colegios particulares, jugamos 6 contra 6 y pusimos la canasta, y lo que nos dieron fue una ayuda para ir. Una tristeza porque siendo que habíamos salido ya campeonas, entonces para nosotros pues fue un poco, pensándolo bien, qué triste. Ahora, hicimos el sacrificio porque les voy a platicar. Nosotros, como todos los campeonatos nacionales, como les platico, era Jalisco distrito, pues no nos queríamos mucho unas y otras. Nos juntaron a 6 de Jalisco y a 6 del distrito para competir por México. Entonces, pues ahí fue. Sin embargo, creo que todas pusimos de nuestra parte, la pasamos muy bien, nos unimos y por eso ganamos. Y además, considero que ganamos porque sacamos la bola rápida, que le llamamos nosotros. En aquella época, el voleibol se usaba una acomodada altísima. Entonces, estábamos acostumbrados a bloquear, calculando que iba alta la pelota. Nosotros sacamos la vida rápida y nunca nos pudieron bloquear. Por eso es que fuimos campeonas. Okay. Ahora, cuando nos dieron la medalla, nos dieron una medalla de participantes para esto, buenísima, de plata, muy bonita, con el Estadio Azteca por un lado y ¿perdón? Sí, el estadio de CEU. Y luego por el otro lado era una figura mexicana. Y el primer lugar, según esto, las 2 enormes y hermosas medallas, con baño de oro, no era de oro, pero con baño de oro, muy bonitas medallas, va un atleta y ya. Ahora quiero comentar otra cosa maravillosa para mí. Estoy en el Salón de la Fama de la universidad. Hace como 20 años me llamaron, una sorpresa muy bonita, porque hacen un estudio tanto deportivo como académico, porque para que uno pueda pertenecer al Salón de la Fama tiene que ser titulado, además, no haber estado dentro de la universidad, sino estar titulado. Entonces, estoy dentro del Salón de la Fama
que para mí pues es un orgullo también muy grande, además de que adoro la universidad. Para mí la universidad, digo, nos dio todo, nos dio estudio, nos dio la oportunidad de jugar, de representar a México, de todo. Y además tengo un hijo químico y tengo un nieto químico. Y ahora, desgraciadamente, hubiera querido, cuando menos, ir o hacen cada año la Facultad de Ciencias Químicas una carrera de 3 kilómetros, 5 o 10, no sé. Sí. Entonces, a mí me hubiera gustado mucho poderlo hacer, aunque sea con andadera, porque desgraciadamente tuve un accidente. Yo estoy de la columna muy mal, pero camino muy bien con la andadera y camino y todo, pero no hacer una competencia. Me decían que caminando y con andadera, pero hay muchas subidas y bajadas, sino para competir con mi hijo, con mi nieto, y yo, Hubiera tras sido 3 generaciones, que 3 hubiera sido generaciones, claro. maravilloso. No lo pude hacer, pero como les digo, tengo unos recuerdos maravillosísimos, tanto de la universidad como de México, por supuesto, ¿no? Luis, Así, ¿querías decir algo? No, no, justo, digo, esa es una maravilla. Y aparte, hermano, estamos con una señora que es parte de un linaje de gente que, muy bien, digo, la mismísima Mariana Rubalcaba, que es nuestra capitana del equipo de rugby, es su Sí. nieta. Y Saludos a está Mariana. estudiando medicina y vamos, se nota la buena sangre, ¿no? sí, y estoy casada, bueno, estoy viuda de un olímpico del básquetbol, también universitario, que le decían el pelón Rubalcaba, y fue muy Rolando famoso de su Rubalcaba. época. Fue muy famoso en su época, pero tiene ya 27 años de haber fallecido. Platíquenos un poquito de esa parte familiar. Después del deporte, contrajo nupcias, Carmen, y cómo. Sí, me casé 2 meses después de haber jugado el Nacional en Monterrey, en 57. Me casé con, le digo, a Rolando Rubalcaba Peña, fue maestro mío en la facultad. Entonces, me casé y tengo 4 hijos universitarios todos, con, con carreras dentro de la universidad y exitosos, o sea que en todos sentidos, para mí la vida ha sido maravillosa, señor. Y ahora con mis nietos, que tengo otro nieto que juega rugby, él está en Hungría, él está allá. Y estuvo en la selección nacional también. Jugó en los Panamericanos de Guadalajara que fueron hace 11 años más o menos, en el cual nos hicieron un homenaje también a nosotras. Nos invitaron a Guadalajara, nos hicieron un homenaje muy bonito. Y ¿qué otro? También tengo otro nieto, hermano de Mariana, que ahora está de entrenador de porteros. Él era portero del equipo Universidad de Fútbol, pero tuvo 2, 3 operaciones y ya no pudo jugar, seguir adelante, digamos, que por cierto es el que es químico también. Entonces, sí, El buen Rubalcaba. tengo mi hija, la que está aquí conectada, también jugó con la selección de la universidad y con la selección de México. Wow. Entonces, Todo un linaje de campeones. Así de sencillo. pues desde niños fue lo que respiraron ellos y aman el deporte. Yo a estas alturas tengo 92 años, vivo aquí a un lado de casa de uno de mi hijo, pero soy feliz porque veo deporte casi las 24 horas del día. Me gusta todo el deporte, desde el americano, el soccer, tenis, el pádel, todo. Y como lo tengo en la tele, bueno, me la paso encantada, y en la tablet. Entonces, veo un voleibol maravilloso, en el momento que quiero con la tablet, pues entonces, soy una mujer feliz con 92 años encima, que no lo siento.
Qué maravilla. Y sentimos que estamos platicando con alguien que nos trae la historia al presente. ¿Qué fue lo que te atrapó en su momento del voleibol? ¿Por qué esa pasión por el voleibol? Pues desde que entré yo a la secundaria, empecé a jugar y para mí, bueno, hasta nos escapábamos de las clases, lo que sea, para jugar. Y luego jugué también con la universidad básquetbol, pero me retiré porque no, me dijeron que o una cosa u otra ya para hacer, ya era yo seleccionada nacional, entonces me retiré del básquetbol. Llegué a la primera fuerza y me retiré. Entonces, pero jugaba yo badminton, jugaba yo todo y representaba a químicas, nunca representé a la universidad en otra cosa. Entonces, el deporte nació conmigo, aunque en mi casa ni siquiera sabía yo nadar porque nunca nos dieron oportunidad de ponernos traje de baño mi papá. Digo, en aquella época, pues ni a misa nos dejaban ir. Entonces, gracias a Dios nos dejaron estudiar, que en aquella época era difícil que las Sí, lo muchachas creo. estudiáramos una carrera. Sin embargo, tengo varias hermanas también, tengo, le digo, doctora, una ingeniero civil, una licenciada y yo, con carrera. Entonces, eso nos favoreció mucho para la vida en general, Una ¿verdad? familia grande, por lo que veía, ocho hermanos, ocho en total. Fuimos 8 hermanos, quedamos 4 todavía. Qué panito. O De sea los que ocho, ¿usted qué lugar ocupa? la quinta, porque no hay quinto malo. Dice que sí. El Y quinto set, sí, sí, el quinto y definitivo set. sí. Carmen, estamos entrando ya en la parte final de este programa y ha sido una delicia el poder platicar contigo. No queremos despedirnos sin antes, y ahí sí, extiéndete todo lo que tú quieras, Por favor. porque en este programa comprenderás que hemos tenido la posibilidad de entrevistar a muchísimas personas, hombres y mujeres, jóvenes y un poquito mayores, así como tú, poquito nada más. Sí, Que como bien decía Luis y tú lo señalaste al principio también, este programa es como un homenaje a la trayectoria de hombres y mujeres que han tenido un paso destacado tanto en las aulas, en la parte académica, como dentro del ámbito del deporte universitario y nacional, como lo está haciendo tu caso. No cualquiera se precia de tener una medalla de oro en unos Juegos Panamericanos y menos aún el ser la única medalla en un deporte como el tuyo, el voleibol, que hasta el día de hoy perdura como siendo la única presea que se ha ganado en este deporte. Extiéndete todo lo que quieras para que nos digas, por favor, para Carmen Medina González, ¿qué es? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha significado en su vida una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? pues es una cosa maravillosa, señor. ¿Qué te puedo decir? Lo más grande para mí ha sido haber pertenecido a ella y darle abrigo a tantos estudiantes y tanta cosa tan hermosa, y luego tener hijo de ahí, nieto de ahí, tener todo, todo, que es, pues es parte de nuestra vida tan importante, y ya haberla gozado hasta ahora, cerca de 70 años, porque la sigo gozando, ¿eh? Sigo viviendo todos los triunfos universitarios y yo me siento parte de ellos, como que si en ese momento los estuviera yo jugando, participando. Eso es una maravilla. Entonces, no puedo decirte más, no puedo decirte más, no sé, quiere que me extienda, pero no sé ni qué decir más para alabarle todo lo que ha hecho por todos nosotros. Fíjate, Luis, qué maravillosa historia. Carmen nos ha platicado de la mano de su relato la historia, parte de la historia de la propia universidad. Cuando asentó sus raíces en el centro histórico y todo aquello que sabemos del barrio universitario, teniendo como corazón al antiguo colegio de San Ildefonso, las escuelas nacionales
que había en el centro y que hoy son museos, el Palacio de Medicina, el Palacio de Minería, Ciencias Químicas allí en Tacuba, leyes, economía, en fin, la transición de en los años 50 al sur de la Ciudad de México, que mi abuela me decía, es que donde está Ciudad Universitaria, para nosotros en aquella época eso ya era parte de la carretera hacia Cuernavaca y era algo que era lejísimos, lejísimos, lejísimos. Como que el rechazo que hubo en un principio a hacer ese traslado porque realmente era muy lejos para la población. San Ángel era ya lejos y todavía los 3 kilómetros que hay de San Ángel para acá donde está el estadio y la torre de rectoría era ya parte de la carretera federal a Cuernavaca. Tlalpan era un pueblo y creo que nada más estaba la fábrica de papel donde hay hoy un conocido centro comercial y eran las afueras de la ciudad. Entonces, pero bueno, se vivió esa transición del paso del centro a la ciudad universitaria y pues todo esto que ha sido historia contada como en cuento, pero que es parte de la realidad y parte de la historia de la institución, de la historia de vida de un personaje como Carmen, quien hoy nos acompaña, y que pues te deja la pelota botando, Luis, para que por favor le hagas la pregunta con la cual normalmente cerramos el programa. Y hermano, nada más quiero así como recapitular rapidísimo y estaba reflexionando esto. Fíjate cómo era de grande la universidad en este aspecto en el que una persona como Carmen, nuestra invitada, había sido seleccionada capitana panamericana, medallista, y era académica de nuestra facultad. Y asimismo, su esposo, el profesor Rubalcaba, era olímpico y también era profesor de la facultad. O sea, para que dimensionemos cómo la academia y la ciencia y el alto desempeño académico no está peleado con el deporte, ¿no? Que muchas veces de repente nos estigmatizan con esto y no es real. Y desde toda la historia de la universidad ha existido esta dicotomía entre academia y deporte, ¿no? Esta más bien amalgama, esta unión entre ambas ramas. Y pues ahora sí, perdón por el comercial, pero me pareció importante resaltarlo, ¿no? Bien, de acuerdo. Y yo, doña Carmen, le quiero pedir más que preguntar, pedir un mensaje para las nuevas generaciones. Este programa queda grabado, queda para la posteridad, se queda en las redes sociales. Entonces, me gustaría mucho que les dé un mensaje a las nuevas generaciones, a estos chicos que están llegando a la universidad. ¿Qué les diría, doña Carmen? Muchachos, estudien, prepárense y luego volteen a ver el deporte como es parte de la formación también, pero primero está la estudiada y luego está la jugada. Entonces, que es un orgullo poder representar uno a sus instituciones, que no es una cosa del otro mundo, poner voluntad, poner todo el coraje, fijarse una meta y llegar a ella. Muchísimas lo que les puedo decir. gracias. Qué maravilloso mensaje, doña Carmen. Fíjate, Luis, aquí hemos tenido gente de distintas formaciones, de distintas ramas del conocimiento, de distintas disciplinas deportivas y de distintas edades, desde los más jóvenes hasta los más longevos, dicho con todo el cariño y con todo el respeto del mundo. Y admiración. Y con todo, cada uno en su ámbito, en su materia, destacados, pero coincidiendo en esto, en la importancia de esta mezcla de poder llevar a cabo los estudios con la práctica de un deporte, ya sea de manera recreativa o representativa, defendiendo los colores azul y oro de la institución, que ahorita que lo pensaba, pues a Carmen le tocó también ser de la época en la que el Tapatío Méndez le dio el mote a la institución. Seguramente le tocó verlo, le tocó conocer a alguien como don Roberto Tapatío Méndez,
Claro que sí. Sí, y además al palillo, el palillo de la famosísimo, porra. palillo Niño de la de porra. la porra universitaria, que cuando había el juego Poli Universidad, desde las 12 del día nos íbamos a meter al estadio Wow. para ver el juego de Poli Universidad, que era maravilloso también. ¿Te Cuando tocó partidos de voleibol poliuniversidad? de, ¿Cómo? ¿De ¿A ti? fútbol? No, de voleibol. ¿En dónde? A ti, como jugadora de la UNAM, Jugadora. ¿te tocó jugar contra el Politécnico? Todo el tiempo, cada año jugábamos contra el Poli, contra la Normal, contra Cofrades, contra todos los equipos que formaban el Distrito Federal. Cada año jugábamos contra de ellos y generalmente ganábamos nosotros, ¿eh? Y el Pero a ver Poli también, cómo era un juego contra el Politécnico. pues ya te imaginarás, era un pique tremendo. Sin embargo, yo tenía mis amigas del Poli encantadoras. En el momento de jugar, éramos contrincantes y las dos queríamos ganar. Yo tenía una muy querida amiga que me llevaba mucho con ella, pero las dos queríamos ganar. Entonces siempre fueron unos grandes juegos y cada año también era la final, Poli Universidad, y a veces nos ganó el Poli y a veces le ganamos nosotros. Entonces, no recuerdo cuántos años ellos y cuántos años nosotras, pero siempre era el pleito o la final de los dos equipos, sí. Ya para terminar, me quedo con esto último que dice Carmen, porque estaba este pique y rivalidad deportiva que así de añeja y de tradicional es con nuestros hermanos de institución, que son los amigos del Politécnico Nacional. Y hace un rato lo decía cuando estaba en selección con Jalisco, contra Ciudad de México contra Jalisco. Pero también dijo algo muy importante: cuando se unieron, eran rivales deportivos, eran enemigos y a lo mejor no se caían bien, pero cuando tocó hacer equipo en selección con las chicas de Jalisco, ya nos lo dijo Carmen, surgió la amistad y surgió el compañerismo. Y lo mismo nos acaba de decir ahorita con sus rivales del Politécnico: había amistad, había el enfrentamiento deportivo, pero después del partido y fuera de la duela, tan cuates y tan amigos como si nada. Y con eso quiero cerrar. Como valor que deja, uno de los valores que deja el deporte, seguramente hiciste amigos por todos lados, Carmen. Por todos lados, y muchos pretendientes y muchos novios también. Sí. Me queda claro. Y no lo dudo ni tantito. Con esa personalidad, Carmen, enamorada. Con todo respeto. Carmen Medina González, ha sido un honor, un privilegio y un gusto enorme poder tener esta conversación contigo. Muchísimas gracias por haberlo hecho posible y pues ha sido, insisto, un deleite y un honor. Muchísimas gracias por esta charla. Igualmente a ustedes, muchachos, y arriba arriba Pumas, ¿eh? Aquí tengo mi muñequito que le pico y grita el Goya y las canciones y todo. Entonces, Universitaria de Hueso Colorado. Mucho gusto en conocerlos, muchachos, y gracias por todo. Universitaria de cepa, querido Luis. Universitaria hasta las raíces, hermano, y ahí tenemos unas raíces profundas y muy firmes. Muchísimas gracias, doña Carmen. Al contrario, a ustedes y mucho gusto en conocerles. Gracias. Y que Dios los bendiga. Gracias, igualmente para ti, Carmen. Pues no nos queda más que despedir esta transmisión, estimado Luis, invitar a nuestros amigos del público a que, como cada lunes, nos sintonicen a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, como ya es una costumbre, de México para el mundo, de la UNAM para todo el mundo. Y hoy se hace perpetua y permanente la presencia de Carmen, porque como bien lo dijiste, estos programas quedan grabados, quedan ahí en el imaginario colectivo ahí de las redes sociales, y ha sido en verdad un privilegio y un honor el haber tenido esta conversación. Por hoy es todo, por su amable atención. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.